Hola hermanos, el día de hoy, 9 de septiembre del 2024, es lunes de la 23ª semana del tiempo ordinario, lunes de la semana 23 del tiempo durante el año. Muy bien, hoy es día de San Pedro Claver, ¿no? Juan Pedro, así fue bautizado, el Juan Pedro Claver y Corberó, nacido en Verdú, ahí en España, en junio de 1580. Era uno de los cuatro hijos de don Pedro y doña Ana, también él es el mayor, ¿no? Sus hermanos se llamaban Juan, Santiago e Isabel. Bueno, igual. Resulta ser que cuando él tiene 13 años muere su mamá y también su hermano Santiago. Es una cosa terrible, parece ser que alguna enfermedad ahí contagiosa. Y bueno, a los 15 años, pues es tonsurado, una tonsura clerical, ¿no? O sea que ya estaba destinado y se traslada a Barcelona, ahí a estudiar en la universidad, a estudiar letras y artes, ¿no? Era lo, bueno. Resulta que ahí entra en contacto con los jesuitas y eso sobre todo será el gran momento, ¿no? Así que para agosto de 1602 ingresa con los jesuitas, ¿no? Hace su noviciado y todo. Bueno, resulta que le mandan al colegio de Nuestra Señora de Montesión, ahí en Mallorca y en Palma de Mallorca. Y estando ahí, porque ahí tenía él que profundizar en sus estudios, ¿no? Sobre todo de filosofía. Y entonces ahí conoce al famoso San Alonso Rodríguez. San Alonso Rodríguez era el portero de ahí del colegio de Nuestra Señora de Montesión. Y ese va a ser el gran influjo de él. Él fue el que lo llevó, imagínense ustedes, el portero, el que cuidaba la puerta. Y resulta que él va a ser el que le va a ayudar. De hecho, Pedro tomaba nota de los consejos que le daba Alonso y de ahí nacerá su vocación como misionero. Y fíjense, ya le había anunciado prácticamente. Como les digo, él solo había estudiado su filosofía ahí en España y pues comenzado, creo que había terminado el primer año de la teología, pues él le pide al provincial ser enviado a las misiones y es así como en 1610 lo envían pues, a Nueva Granada, ¿no? O sea, a Colombia. Y entonces es interesante una vida. Llega a Cartagena de Indias, ¿no? Y luego sube hasta Bogotá. Ahí entonces terminará los estudios de teología. Parece ser que no le iba bien el clima de Bogotá, es muy frío para él, según lo que parece, ¿no? Pero imagínense ustedes, ahí estudiará en lo que más tarde va a ser la Javeriana, la Universidad Javeriana. Y entonces lo mandan a Tunja, allá a hacer ¿cómo le dicen los jesuitas a esto? Le dicen la tercera aprobación, o sea, es, digamos, la parte, el año en el que realmente se define la espiritualidad jesuítica, ¿no? Y bueno, igual, al final lo destinan, como les digo, a Cartagena de Indias, allá lo van a ordenar sacerdote en 1616, y ahí entonces entra en contacto con otro Alonso, ya no Alonso Rodríguez, sino con Alonso de Sandoval, que va a ser el gran, vamos, el gran misionero, el gran evangelizador también de los negros. Y entonces ahí Cartagena de Indias era el punto por donde entraban los famosos barcos negreros, ¿no? Y entonces ahí se dedicará Pedro, vamos, era una cosa preciosa. Fíjense que desde que hace profesión perpetua, él empieza a afirmarse, ¿no? Como el siervo, el esclavo de los negros, ¿ya? Y se firmaba así, Pedro Claver, esclavo de los negros para siempre. Bueno, ya les digo, ustedes tal vez no entendían las lenguas de las que llegaban, pero él empieza a realmente a ser un gran evangelizador. Él mismo lo decía, ¿no? Eran los gestos, eran los signos lo que importaba para esta evangelización. Y se dedica a llevarles algo de comida, a través de los intérpretes también logra catequizarlos y bueno, y luego el gran confesor. Dios mío, interesante, ¿no? Cómo se pasaba horas en el confesionario, pues escuchando y ya les digo, con una preferencia, claro, y usted podía llegar siendo mestizo y no lo iban a ver muy bien, porque realmente él se dedicaba al cuidado de los negros. Y bueno,
ya les digo, le tocó vivir momentos muy complicados, atendiendo leprosos, atendiendo, bueno. Va a morir, realmente él muere un 8 de septiembre de 1654, lógico, pero ¿quién va a competir con el 8 de septiembre siendo el día del cumpleaños de la Virgen? Entonces, por eso es que se traslada la fiesta al día siguiente, al 9. Entonces, muere en 1654, fue beatificado en 1850 por el Papa, el Beato Pío IX, y luego será canonizado, ya no en 1588, pero ya era Papa, el Papa León XIII. Bueno, miren, a nosotros se nos hace tan difícil, ¿no? Porque miren, desde el inicio los reyes de España, bueno, de la corona tanto de Aragón como de Castilla, sobre todo la reina de Castilla, doña Isabel, no estuvo de acuerdo nunca en que se esclavizaran a los indígenas, pero a los nativos de América, pero eso sí, lamentablemente a los negros sí, se les podía vender y todo. El famoso Bartolomé de las Casas, por ejemplo, que alguno incluso ha propuesto su beatificación, pero Fray Bartolomé compró negros para salvar a los indígenas. Es una cosa terrible, no tenemos tantas cosas, hemos, gracias a Dios, aprendido tantísimo a lo largo de la historia de la iglesia, pero de verdad hubo esperar y trabajar mucho. Y Pedro Claver ayudó también mucho en este sentido. Bueno, vamos. Seguimos en la primera carta a los Corintios, dejamos atrás la apología de Pablo, ¿no? La defensa que hace Pablo de su ministerio, y ahora entramos en el capítulo 5, versículos del 1 al 8. Queridos hermanos, es voz común que hay entre ustedes un caso de inmoralidad tan grande que ni entre los paganos existe, pues uno de ustedes vive con la mujer de su padre, y todavía andan ustedes presumiendo cuando más bien deberían estar de luto y haber arrojado de entre ustedes al que cometió semejante enormidad. Por mi parte, yo ausente de cuerpo, pero presente en espíritu, ya pronuncié mi sentencia como si hubiera estado presente contra el que ha hecho eso. Reúnanse pues ustedes, yo estaré presente en espíritu, y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con su poder, entreguen a ese hombre a Satanás para castigo de su cuerpo, a fin de que su espíritu se salve el día del Señor. Así que no está bien que anden presumiendo. ¿No saben que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Tiren la antigua levadura para que sean una masa nueva, ya que son pan sin levadura, pues Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido inmolado. Celebremos pues la fiesta de la Pascua no con la antigua levadura, que es de vicio y maldad, sino con el pan sin levadura, que es de sinceridad y verdad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Otro de los motivos por los cuales Pablo escribe esta carta a los Corintios, ya lo hemos hablado tantas veces, ¿no? Recuerden que esta realmente es la segunda carta. Pablo ya había escrito otra carta a los Corintios, pero en esta segunda tiene más información sobre la situación concreta y moral de la vida comunitaria y de la vida de la comunidad de Corinto. Ahí lo que pasaba es que había un fulano que se había metido a vivir con la segunda esposa de su padre. Claro, aquello, eso, la ley de Moisés, la Torá lo prohibía, tenían que morir, había que apedrearlo. Pero en este caso, porque se valora como un adulterio, en este caso, la ley griega, por Corinto, no dice nada en específico, pero Pablo dice que incluso hasta los paganos, una inmoralidad tan grande. Claro, entonces viene Pablo y es un acto de excomunión. Sí, nos puede parecer un poco exagerado, pero es legítimo. Es una excomunión. Pablo dice, hombre, fíjense, tal vez logramos, condenando su cuerpo, es decir, echándolo fuera, tal vez se salva su alma. Pero Pablo en el fondo siempre tiene el interés, ¿no? Pero la actitud que me parece que debemos rescatar siempre es esta de ustedes son masa nueva, o sea, la novedad del Evangelio debe llegar incluso a la vida moral. Es más, permítanme decirlo, es que la moral y la fe deben ir juntas. O sea, ¿de qué sirve que yo diga que tengo fe, pero moralmente estoy alejado de Dios? Tengo que convertirme, ¿no? O sea, ese es el punto. Entonces, el llamado de atención de Pablo para ustedes y para mí, sobre todo para mí, viene por ahí, ¿no? O sea, cuidadito. La moral no está exenta, o mejor dicho, la fe no está exenta del cumplimiento moral. A eso hay que tenerle mucho cuidado. Vamos, ay, Dios mío, Señor Jesucristo. El Evangelio, Lucas, capítulo 6, versículos del 6 al 11. Un sábado Jesús entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los escribas y fariseos estaban acechando a Jesús para ver si curaba en sábado y tener así de qué acusarlo. Pero Jesús, conociendo sus intenciones, le dijo al hombre de la mano paralizada:
levántate y ponte ahí en medio. El hombre se levantó y se puso en medio. Entonces Jesús les dijo, les voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o acabar con ella? Y después de recorrer con la vista a todos los presentes, le dijo al hombre, extiende la mano. Él extendió y quedó curado. Los escribas y fariseos se pusieron furiosos y discutían entre sí lo que le iban a hacer a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ay, Señor Jesucristo. Qué difíciles son. Ya van viendo cuántos sábados, o sea, todo ocurre en sábado, ¿no? Venimos con esta circunstancia tan dolorosa, pasando por aquello del sábado pasado, de los discípulos que van espigando, ¿no? Y todo. Bueno, pero ya sabemos, el conflicto con los fariseos aquí toma un giro muy, muy particular. Fíjense bien, la idea es esta. Jesús estaba ahí en la sinagoga y está enseñando realmente. O sea, la idea es que él sigue. Acuérdense, lo hemos visto enseñar en la barca, lo hemos visto enseñar en otras sinagogas, en Nazaret, en Cafarnaúm. O sea, vamos, lo suyo es enseñar, lo propio es esto. La insistencia de Lucas es presentarlo a él como un maestro. Bueno, y estaba ahí un hombre, esto es un poco extraño, porque desde el momento en el que este hombre tiene un impedimento físico, técnicamente a la sinagoga no puede entrar. ¿Ok? O sea que aquí Lucas está dando una catequesis más que apegarse a la realidad concreta. Entonces, pero están aquellos ahí pendientes de ver qué es lo que está pasando. El verbo utilizado aquí es paratereo, es estar con una mirada ahí encima, como le diría, como casi como un sabueso, ¿verdad? Y presidente, ve a ver en qué momento damos la mordida. Ese es el paratereo, es estar ahí, es estar sobre. Bueno, ¿y qué? Jesús se da cuenta de eso, ¿no? Conociendo sus intenciones. Eso es lo propio, digamos, de un profeta, no conocer el corazón. El dialogismoi es conocer el interior, es lo que hay en la persona. Y le dice al hombre, pues que te ponga ahí en medio. Esto mesón, en medio. Colócate ahí en medio. Ponte para que todo el mundo te mire. Y luego la mirada de Jesús es tan diferente, ¿no? Jesús los mira, los vuelve a ver, o mejor dicho, primero es esto, ¿no? La pregunta, ¿qué es lo que está permitido? ¿Matar o dar la vida? Fíjense, está clarísimo que en el Shabbat, en el sábado, vamos, matar nada, ¿no? Pero dar la vida. Pero, o sea, si una mujer iba a dar a luz, pónganle. Entonces, ¿qué hacemos? Ay, pero espérate a que sea domingo, o sea, a que sea el primer día de la semana, para que así nazca la criatura. Pues evidente que no. O sea, es decir, eso ya estaba muy claro que no, pero ahí viene el término. Fíjense la diferencia de mirada, ¿ok? El Señor Jesús los mira a todos y los va viendo uno por uno. Casi pareciera como que lo va analizando uno por uno. Es eso lo que está detrás. Es esa mirada que va más allá. No solamente es, ¿cómo les diría? Y fíjense que el término que utiliza el griego, el anoia, annoying en inglés es que está bien molesto, ¿no? Bueno, pues de ahí viene, de este verbo, es verlo con dolor, ¿no? Es aquel dolor, porque es una frustración la que hay detrás. Y el verbo aquí, el cateroguiseo, es el ir viendo a cada uno. Porque claro, es categorizar, digamos, sería la palabra, claro, qué doloroso. ¿Quién le habrá sostenido la mirada? Eso es lo que yo me pregunto. ¿Quién le habrá sostenido la mirada al Señor? ¿Quién se habrá quedado viéndolo así con cara de retador? Probablemente de ahí viene que los fariseos después dicen, bueno, sencillamente, vamos a ver cómo hacemos, cómo acabamos con este. ¿Será que yo canso al Señor? Piénsenlo por un momento. O sea, no estoy preguntando por mí, estoy haciendo la pregunta para que nos la hagamos cada uno, ¿no? ¿Será que yo canso al Señor con mi manera de actuar, con mi manera de proceder? Porque sigo insistiendo en el mismo pecado, sigo insistiendo en las mismas actitudes. ¿Cansaré al Señor? Esa es la pregunta que me hago. Claro, ustedes van a decir, no, Padre, por Dios, si Dios es misericordioso, Dios es amor. Sí, pero tampoco juguemos con eso, ¿no? También Dios es un Dios justo. Cuidado, no seamos tan fariseos, que estamos más pendientes, aquello de ver lo que el otro hace, pero no estamos viendo, no estamos pendientes de lo que nosotros debemos hacer. Les invito a hacer oración. El santo encuentra mil formas aún revolucionarias para llegar a tiempo allá donde la necesidad es urgente. El santo es audaz, ingenioso y moderno.
El santo no espera a que vengan de lo alto las disposiciones y las innovaciones. El santo supera los obstáculos y si es necesario, quema las viejas estructuras superándolas, pero siempre con el amor de Dios y en absoluta fidelidad a la iglesia a la que servimos humildemente porque la amamos apasionadamente. Amén. Pedro Arrupe. Pedro Arrupe, un jesuita describiendo un santo. Queda muy bien para Pedro Claver, ¿no les parece? Señor, esté con ustedes y les bendiga Dios, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda y les acompañe siempre. Muy feliz lunes para todos.